Muy buenos días, es un placer poder estar acá junto a ustedes una vez más en este salón tan grande y verlo colmado, y doy gracias a Dios de poder tener este encuentro. El tema que nos congrega esta mañana es una sociedad permeable como la que nosotros estamos viviendo, analizar un poco las características de esta sociedad. Pero quisiera empezar hablando acerca de las palabras. Las palabras son como monedas, sirven como un vehículo de intercambio. Intercambiamos palabras y cada palabra tiene su valor y por eso podemos comunicarnos. Pero las palabras a veces se gastan, pierden el perfil, se ensucian, se transforman en repulsivas. Si yo hubiera dicho esta mañana al comenzar esta charla que esta es una reunión de imbéciles, estoy seguro que ustedes se hubieran sentido mal. Si lo hubiera dicho hace 300 años atrás, la palabra no hubiera sonado mal, porque la palabra imbécil del latín significa sin bastón. Los que no tenían bastón eran imbéciles. Pero la palabra se ensució con el tiempo. Y hoy la palabra es una ofensa. Quiere decir que en alguna forma las palabras nosotros las ensuciamos. Recuerdo que una vez estaba conversando con un representante de la Academia del Lunfardo y él utilizó una palabra que yo se la escuchaba a mi abuelo y no la escuché durante muchos años. Él dijo, las palabras se emporcan, ¿no? Se ensucian. Yo pensaba todo esto porque nosotros hace pocos días terminamos la Semana Santa, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que estamos recordando en Semana Santa? Realmente lo que se recuerda en Semana Santa es la ejecución de un subversivo. Claro, para nosotros la palabra subversivo es una palabra que tiene una connotación tal que parecería que estamos ofendiendo a Jesucristo si decimos que fue condenado allí, ejecutado un subversivo. Pero realmente la palabra subversivo es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, aquel que es capaz de subvertir. Y la palabra subversión tiene que ver con los aspectos morales. Jesucristo se rebeló contra la opresión de un estilo de vida pagano que estaba infectando a su sociedad, de una escala de valores destructivo, y condenó esa escala de valores, condenaba abiertamente una religiosidad que había convertido a la fe en un comercio con el que algunos se enriquecían, lo condenó abiertamente, condenó el avance de la desesperanza para abrir una instancia nueva de esperanza, y todo eso era una subversión de valores, hasta que el establishment dijo, hay que liquidarlo, no lo podemos aguantar más. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, porque siempre miramos esto desde el punto de vista teológico, ¿no es cierto? Pero hay que mirarlo desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, la sociedad dijo, a este subversivo hay que matarlo, hay que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque está cambiando los valores de esta sociedad. Y esa sociedad era una sociedad que todavía podía cambiar sus valores y quería cambiar sus valores. Por lo tanto, Jesús tenía una influencia tremenda en la gente. No era un mensaje que caía en el vacío, era un mensaje que revolucionaba la vida de la gente. Y era tan revolucionario que no conformaba a nadie en el statu quo. ¿Por qué? Porque si uno lo mira a Jesús con los ojos nuestros, donde dividimos lo político en izquierda y derecha, ¿no? Diríamos que la derecha no estaba conforme, porque Jesús tenía contacto con los pobres y se sentaba en la mesa con los pobres. Pero tampoco la izquierda estaba conforme, porque Jesús tenía contacto con los grandes acaudalados de su tiempo y se sentaba también en la mesa con ellos. Porque Jesús entre los discípulos tenía a alguien que había sido un acaudalado recaudador de impuestos y tenía a un violento subversivo y los tenía allí entre los 12. Mateo y Simón el Celote estaban allí. Por lo tanto, esos cambios que Jesús producía en la sociedad lo convertían a él en un subversivo.
Nosotros vivimos a 20 siglos de esto, vivimos en esta sociedad la que calificamos de sociedad posmoderna. Yo me preguntaba, bueno, es tan impreciso el término posmodernidad, ¿no? Tan impreciso, ¿qué es lo que definimos como posmodernidad? Estamos diciendo que algo pasó. Pero yo estaba tratando de ver cómo se puede sintetizar esto que nosotros llamamos posmodernidad. Y yo creo que la posmodernidad nace cuando Occidente toma conciencia de que el proyecto moderno ya no es válido. Es decir, que todo lo que proyectó la modernidad llegó a una vía muerta y no dio resultados. Que perdió el tiempo creyendo en las grandes utopías. Que esas grandes utopías finalmente mostraron que no conducían a ningún lado. Que ninguna de las promesas que hicieron se cumplió. Ni las promesas de la izquierda ni las promesas de la derecha. El mundo sigue siendo tan salvaje como antes y la prometida igualdad sigue siendo la misma. Se siente frustrado y tal vez si tuviera que hablar de esta sociedad de hoy diríamos que es una sociedad del desencanto. Estamos desencantados de todas las cosas, ¿no? El hombre baja los brazos frente a una realidad que lo supera, que es más grande que él. Y entonces se está planteando una sociedad sin contenidos, un hombre sin obligaciones, una realidad siempre superficial. Fíjese usted, por ejemplo, los títulos solamente de los libros de Lipovetsky son una definición de esta sociedad. Uno de los títulos se llama La era del vacío, el imperio de lo efímero, el crepúsculo del deber. Usted tiene en los títulos simplemente ya toda una definición de lo que a nosotros nos está pasando. Entonces uno se pregunta qué es, cuáles son los problemas que tiene esta sociedad, por qué hemos llegado donde llegamos. Cuando en el siglo XIX Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista, querían producir cambios profundos, demasiado profundos en la sociedad, cambios que eliminar la familia, eliminar la propiedad, eliminar la religión. Y ellos encontraron en aquel momento un inconveniente, y Marx repitió esta frase muchas veces. Él dijo, es demasiado sólida la sociedad como para aceptar estos cambios, hay que derretir esos sólidos, hay que derretirlos. Y esta frase, hay que derretir los sólidos, la repitió muchísimas veces. ¿Qué quería decir con esta frase? Todos sabemos cuál es la diferencia entre un sólido y un líquido, ¿no? El sólido, por el tipo de enlace que tienen sus átomos, es constante, esto es sólido. Pero el líquido es inconstante porque las moléculas tienen una ínfima cohesión, entonces toman la forma del recipiente que los tiene y varía sus formas. Él decía que la sociedad era demasiado sólida porque no admitía ningún cambio, era demasiado dura, pero que en alguna forma había que derretirla para que empezara a admitir cambios, para que empezara a cambiar. Es decir, analizando la sociedad, sacaban la conclusión de que su solidez y su cohesión interna, la solidez y la cohesión interna que tenía en ese momento Occidente, había fraguado en tal forma que no aceptaba los cambios ni aceptaba las influencias, que tenía una gran capacidad de resistencia para todo lo que entrara de afuera, que tenía una gran capacidad de análisis, que tenía una gran identidad, entonces no le vendían cualquier cosa. Sucedió con el paso del tiempo que, como dice Bauman, hemos llegado a una sociedad líquida. Hoy nosotros tenemos una sociedad que recibe todas las influencias y que es penetrada por todas las corrientes, sin análisis, sin análisis. Usted va a cualquier lado y ve que cualquier corriente hinduista, por grande, ha entrado al mundo occidental, que cualquier forma de pensamiento extraño penetra rápidamente en nuestra sociedad, que no hay resistencia, ni siquiera hay análisis, ni profundización de los contenidos, ni de las bases, ni de los orígenes. Nos hemos convertido de una sociedad sólida, que sabía quién era, en una sociedad absolutamente permeable, que recibe cualquier cosa, que acepta cualquier cosa, que acepta verdades contradictorias, que acepta verdades que atacan su misma esencia, que no tiene problema en aceptarlas.
y que tampoco las analiza, no analiza cuáles son las consecuencias en el tiempo de analizar ciertas cosas. Una sociedad absolutamente frívola en la captación de las cosas que le ofrece. Una sociedad sin contenido, sin profundización, donde el intelectual ya empieza a ser un rara avis, ¿no es cierto? A él se le ocurre analizar las cosas, ¿no? Las cosas hay que aceptarlas como son, donde los medios de difusión son los que están marcando la conducta de la sociedad. Fíjense ustedes, en el pasado, Sócrates era famoso porque era un sabio, entonces era famoso. Hoy cree nuestra sociedad que son sabios porque son famosos. Exactamente lo contrario. Entonces uno tiene una cantidad de gente con la cabeza hueca que opina a través de los medios cualquier tontera y la impone dentro de la sociedad, mientras que el hombre que se quemó las pestañas estudiando ética, valores y todo lo demás, tiene que estar recluido en una torre de cristal sin posibilidades de hablar dentro de esta sociedad. Una sociedad donde estamos frente al totalitarismo de la superficialidad. Es una superficialidad totalitaria. Nuestra sociedad es una sociedad totalitaria, donde lo frívolo impone sus líneas de conducta y donde los nombres famosos son nombres que hubieran avergonzado a nuestros abuelos o a las generaciones anteriores por sus conductas y por su pensamiento. Es decir, una sociedad realmente fácilmente penetrable, una sociedad fácilmente influenciable, una sociedad que va perdiendo su forma, porque ya no podemos definir a Occidente como una sociedad homogénea, sino que como esos grandes espejos que se caen y se hacen pedazos, Occidente se ha hecho trizas, y es una cantidad de pedacitos donde cada cosa funciona independientemente de la otra. Para derretir esta sociedad se comenzó negando el pasado. El hombre descree hoy de su historia. Se niegan los grandes metarrelatos. En definitiva, los metarrelatos son la base sobre la cual se ha desarrollado la sociedad occidental. Se remueven los sedimentos de la tradición, es decir, se ha sacado todo vínculo y toda raíz. Y a través de los múltiples embates de las doctrinas y de la ideología y a través de la revolución esta que han producido las comunicaciones, terminaron por derretir la solidez y crear una sociedad absolutamente líquida. No añoro el pasado. Como dijo una vez Manuel Mujica Lainez, de aquellos polvos es de donde vinieron estos lodos de hoy, ¿no? Es decir, el resultado es lo que ha pasado allí atrás. Pero creo que comparo, y que es importante comparar el pasado. En la década del 60, en ese mundo bipolar, estar en la sociedad implicaba siempre compromiso y lucha. Se hablaba de un hombre nuevo y discutíamos acerca de un hombre nuevo, porque creíamos que la sociedad todavía podía cambiar, que podía ser una sociedad mejor. En el presente el mundo no tiene alternativas. Es como si el mundo ya entró en otra instancia donde todos nos sentimos aplastados por la palabra hiper. Nosotros estamos en el mundo hiper. En el pasado había dos potencias, ahora hay una sola hiperpotencia que manda todo y dice dónde se hace la guerra, a quién se destruye, a quién hay que matar, a quién hay que dejar vivo. En el pasado había varias opciones. Una opción era la capitalista, pero había otras opciones. Hoy hay un hipercapitalismo, no hay opción. Usted tiene que entrar en el mercado sí o sí. Ya no hay terrorismo, ahora hay un hiperterrorismo. El terrorista del pasado tiraba una bomba, ¿no? Hoy se agarran 4 aviones y se destruye una cantidad de gente, hay un hiperterrorismo. No hay mercado, hay hipermercado. El almacenero de la esquina desapareció. Don Pepe, que nos vendía 1 kilo de azúcar, desapareció. Ahora vamos al shopping todos. Y los shopping son todos iguales. Aquí, en el Japón, las mismas marcas, las mismas ofertas, las mismas vidrieras, todo. Estamos en el hipermercado. Es un solo mercado en el que estamos todos metidos. Hay una hipercomunicación. Estamos todos comunicados. Me extraña que esta mañana no haya sonado un celular ya aquí.
y que alguien ha pedido disculpas para hablar con alguien de afuera, ¿no es cierto? Cosa bastante irritante para los que damos conferencia, que la gente lleve su celular y que de pronto tenga que parar, ¿no? Yo estoy ahora tomando la costumbre de cuando suena un celular parar y decir, bueno, vamos a esperar que el señor termine su conversación y seguimos. Así que desactívelo porque paro la conferencia, lo pongo en evidencia. Le hago contar después que estuvo conversando por teléfono tan importante como para postergar esto, ¿no es cierto? Fíjese usted, estamos tan hipercomunicados. Yo estaba en el aeropuerto de Buenos Aires, estaba saliendo para Estados Unidos, y el avión se atrasó 4 horas. Entonces tuve que ir, fui a tomar algo allí y estaba solo, así que me puse a mirar a la gente. Y tenía un matrimonio delante mío, cada uno con su celular. Estuvieron 1 hora sentados, cada uno hablaba con su celular, ¿no es cierto? No intercambiaron una sola palabra entre ellos. Lo que quiere decir que el celular tiene ventaja para matrimonios mal avenidos, ¿no es cierto? Usted habla por celular y su esposa no existe al lado. Pero yo dije, pensar que estamos tan hipercomunicados, ¿no es cierto? Que estaban comunicados con todo, y no está comunicado con el que está al lado, ¿no es cierto? No tiene comunicación. Esto es la hipercomunicación que nosotros estamos viviendo. Y hay hiperdelincuencia también, hiperdelincuencia. Fíjese, el narcotráfico es más poderoso que muchos estados en este momento. El tráfico de armas, la producción de la pornografía dura, es hiperdelincuencia. Ahora, cuando usted tiene todos estos hiper encima, uno se siente aplastado. Se siente aplastado. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo hablando aquí contra esta sociedad si esta sociedad la manejan los hiper, no la manejamos nosotros? Entonces nos sentimos un poco aplastados sobre todo esto, porque parecería que estamos en una sociedad que no tiene la dimensión del hombre. Yo estoy muy preocupado por la dimensión humana. Me empecé a preocupar hace muchos años cuando llegué por primera vez a la ciudad de Manhattan y estaba caminando por una de las avenidas a las 4 de la tarde y empezó a oscurecer. Y usted, si conoce Manhattan, sabe que oscurece más temprano, no porque oscurezca, sino porque cuando el sol empieza a bajar, la sombra de los edificios se ahoga todo. Y yo decía, qué terrible que es vivir en esta ciudad. Parece que usted está viviendo en una tumba, en un mausoleo. Usted mira esos grandes edificios y se siente una hormiga allí. Y yo dije, yo acá no existo. No existo. Es todo tan grande, venía de Europa, donde en Europa los pueblitos todavía tienen la dimensión del hombre. Y ahora la sociedad es como un gran Manhattan, ¿no? Es decir, está lleno de cosas tan grandes, tan gigantescas, tan omnipotentes, que es como si hubiéramos bajado los brazos frente a esto diciendo, bueno, esto no se puede cambiar, subite al río de la historia y que te lleve. ¿A dónde? A cualquier lado, porque total el rumbo no lo voy a poner yo. No lo voy a poner. Y en esta sociedad trajo también un cambio de actitudes, fuertes cambios de actitudes. Usted sabe que Federico Nietzsche fue uno de los grandes detractores de la razón, era un enemigo de Sócrates, declarado, y de la trascendencia, porque era un enemigo declarado de Jesucristo, ¿no? Él representaba las dos potencialidades humanas en dos dioses. Él decía que, por un lado, estaba Apolo, que era el representante de la razón, del equilibrio, de los límites, de las diferencias, que era una fuerza ordenadora que daba serenidad al hombre, ¿no? Y por el otro lado estaba Dionisio, que era el dios de la mística, del desborde, el Baco de los romanos, de donde viene nuestra palabra bacanal, ¿no? Del estrépito, de las sensaciones físicas inmediatas, de la desmesura, de la danza, del desenfreno, del orgiástico, sin que orgiástico signifique necesariamente algo que tenga connotación sexual. Y Nietzsche decía que había que rechazarlo apolíneo, es decir, la razón, el equilibrio, los límites, para, en alguna forma, abrazar lo dionisíaco, lo que no tiene límites. Dionisio es el que le permite al hombre borrar todas las barreras, perder el sentido épico de la vida como lucha o estacionarse en lo orgiástico. Y yo cuando veo, por ejemplo, estos grandes festivales donde van los adolescentes y los jóvenes, digo, Nietzsche tenía razón. Es decir, ellos han elegido lo orgiástico. Son lugares de comunión donde se pierde la razón,
¿no? Donde lo que impera es la sensación física inmediata, la desmesura, lo orgiástico para llegar al éxtasis. Ustedes habrán, no sé, alguno lo habrá vivido, el pogo, ¿no? Que es esa forma de furia contenida y de fiesta donde en medio del concierto la gente se empieza a golpear y a empujar, ¿no? Unos a otros, como si la comunión y la furia fueran juntas. Y en medio de todo esto estamos nosotros pensando que todo esto son influencias que llegan y que están permeando en nuestra sociedad. Y vuelvo al tema del principio. Allí en el principio del mundo occidental se ha fraguado con la figura de un subversivo al que ejecutaron. Porque ejecutaron al subversivo, pero la idea de cambio quedó establecida, permaneció, llegó hasta nosotros. El Cristo resucitado de la Pascua le dio un perfil a nuestra sociedad, le dio un perfil a esto que nosotros somos hoy. La realidad en aquel momento también era aplastante. La realidad estaba en manos de un imperio que ahogaba a toda la gente. Y Jesús se atrevió contra esa sociedad. En la última de las provincias de aquel imperio, en el lugar más ignorado, donde Roma no tenía ni noticias de que él estaba allí movilizando las cosas, porque salvo por algún informe que debe haber mandado Pilato después de la ejecución, Roma ni sabía que esto sucedía, Jesús estaba allí, dio su mensaje, cambió el perfil del mundo pagano y se generó toda una cultura, que es esta cultura en la que nosotros estamos. Nosotros fuimos perdiendo en este último tiempo todo lo que Jesús conquistó para nosotros. El sentido de trascendencia, de que la vida no se termina aquí, de que hay más allá, de que hay otra esperanza. El sentido también de la esperanza, de que siempre se pueden esperar cambios, siempre se pueden esperar transformaciones, de que siempre se puede esperar que Dios actúe sobre esta sociedad, sobre nosotros, y de que la lucha de uno nunca es inútil si esa lucha está comprometida con el bien y está comprometida con la verdad. Que en alguna forma la lucha hay que darla. Y sobre todo, Jesucristo vuelve a llamarnos a recuperar el sentido épico de la vida, que es lo que se ha perdido, que la vida es una gran epopeya, donde estamos acá por unos pocos años, pero es una gran aventura que todos tenemos que vivir y que en la cual nosotros, cada uno de nosotros, tiene que dejar su semilla. Yo vuelvo a leer el Evangelio en este tiempo. Aprendí a leerlo sin prejuicios. ¿Vio? 2000 años hizo que la religión fuera sumando tantas cosas que cuando usted lee el Evangelio ya se le abren imágenes, figuras y explicaciones que le dieron los que interpretaron el Evangelio después, que no es el Evangelio mismo. Lo leo sacándole la mistificación que ha producido el tiempo y vuelvo a encontrar en el Evangelio la fuerza de un mensaje revolucionario para este tiempo. La fuerza de la revolución esa que inició Jesús, que era una revolución y una subversión sin violencia, era una subversión sin armas, era la subversión espiritual de aquel que hablaba, decía, y tenía justamente ese carácter revolucionario que decía Fromm, es el hombre que alcanza a ver al rey desnudo cuando todos han entrado en la alienación de creer que está vestido. Y yo creo que tenemos que recuperar eso. Ese sentido revolucionario que tenía Jesús de mirar el statu quo y decir, acá están las fallas. Y la irritación de la palabra es mucho más fuerte que la irritación de las armas. Y tiene mucha más trascendencia que la fuerza y que la violencia. La palabra de Jesús llegaba y llegó tan hondo que dijeron, hay que matarlo. Y creo que hoy tenemos que empezar a ser subversivos. Verdaderamente subversivos en esta sociedad. Creo en la subversión del Evangelio.
creo en la recuperación de aquellos valores, de aquellos principios. Creo que tenemos que recuperar la fe, que tenemos que recuperar la caridad y que tenemos que recuperar la esperanza. Tres cosas que hemos estado perdiendo. La fe en lo trascendente, en que la vida no se termina aquí, que hay algo más. La esperanza en que todavía hay posibilidades de cambio. Todavía el trono no lo tiene Bush, lo sigue teniendo Dios, está por encima. Y un día le va a cortar el hilo para siempre, porque todos llegan a lo mismo. Y por otro lado, recuperar la caridad. El prójimo existe, el otro está allí. Y poder tomar la mano de una persona y poder abrazarla es mejor que hablarle por el celular. Es mucho mejor. Yo creo que estas son las cosas que trajo Jesucristo. Nos trajo una nueva esperanza, nos trajo una nueva vida. Creímos en eso. Y esa fuerza de los que creyeron transformó aquel mundo pagano. No pudo nada el imperio, con todo su poder y con toda su fuerza, contra este grupo de hombres que no tenían armas, pero que tenían fe, que tenían convicción y que terminaron socavando las bases mismas del imperio. Juliano el apóstata tuvo que admitir: venciste, Galileo, venciste. El Galileo había socavado las bases de un imperio. Creo que tenemos que volver a buscar en Jesucristo la respuesta espiritual en primer lugar para nuestra vida, para nuestro corazón, para lo que nosotros somos. Tenemos que empezar a recuperar nosotros mismos nuestra fe en Él. Tenemos que recuperar nuestro amor por el prójimo, la caridad. Tenemos que recuperar la esperanza de que no todo se termina cuando se termina nuestra vida, que hay también una eternidad, que hay trascendencia, que hay más allá. En definitiva, hay que recuperar el sentido épico de la vida. La vida es una epopeya. Hay que recuperar al Quijote. El Quijote tiene que volver a cabalgar. Y cuando el Quijote vuelva a cabalgar en nuestra sociedad, entonces todos los Sanchos van a venir atrás, van a venir a seguirnos, van a venir pensando que todavía hay esperanza de que haya un cambio. Yo miro esta sociedad permeable y digo: todavía hay esperanza, todavía uno puede sentirse un Quijote, puede venir a hablar al Sheraton de cambiar una sociedad cuando el señor Bush está tirando misiles. Todavía uno puede hacer esto, porque creemos que en Jesucristo todavía hay esperanza. Que Dios los bendiga. Gracias.